El amor. ¿Cuándo el amor se convierte en algo perturbador? Una reina que vivía y decían que fornicaba con el cadáver del rey. El problema era que estaba muerto y era un cadáver. El amor. ¿Qué han hecho ustedes por amor? Vamos a hacer un especial, vamos a recordar en este podcast un programa que hicimos especial para Blue Radio con el señor Mauricio Quintero y el señor Esteban Hernández, donde vamos a hablarles de casos perturbadores de personas enamoradas. Así que prepárese porque esto va a estar increíble. Además, les quiero decir que vamos a tener un nuevo canal de YouTube, un canal de video. Yo tuve un programa que se llamó Más Allá. Ahora es Más Allá Podcast. Aquí abajo les voy a dejar el link para que entren de una vez. Y también ahora sí queremos hacer un grupo para viajar a Egipto. Y aquí abajo también les dejo el grupo de WhatsApp, el WhatsApp, para que interactúen directamente conmigo. Y bueno, ahora sí, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Las personas pueden decir que nunca han sentido el amor. Yo creo que es uno de los sentimientos más ambivalentes que tenemos. No sé si a usted le ha pasado que a veces el amor duele, ¿no? El amor es para valientes, dice una frase famosa así. Mucha gente le huye al amor. Claro, el amor duele. El amor presupone entrega y la entrega presupone compromiso, y el compromiso tiene unas reglas y unas normas y unas consecuencias, sea poliamor, sea amor filial hacia los hijos, sea amor hacia los padres, sea amor romántico hacia el amante, hacia el mozo, hacia el que sea. Cuando se siente amor, también inevitablemente se tiene que ceder, ¿no? Y se siente dolor. Y vamos a hablar de unos casos que realmente son un poco retorcidos y exagerados, pienso yo. Es que por el amor se paga un precio, pero digamos que en una relación, entre comillas, normal, estándar, no tóxica, pues es un precio normal, el precio del día a día y de las cosas en las que hay que ceder, como está diciendo usted, pero pues nada así muy pasado. Pero en otros casos como que las cosas sí se salen de control, ¿no? Claro, el amor también se conecta con el poder, muchas veces no solamente en el plano personal, en el cual alguien siempre va a buscar más el control, ser el más dominante, ¿no? En términos de sexualidad también, pero en la historia hay casos de personajes históricos que han mezclado el amor con el poder, y ese cóctel sí es terrible, porque lo que termina sucediendo con gobernantes, reyes, césares y demás, después son guerras, masacres, muertes, mediadas por esos amores o por esos desamores, ¿no? Dictadores, emperadores, se han enamorado, y eso incluso ha llevado a que sus propios países terminaran, se disolvieran o cayeran en guerras interminables, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué casos? Como por ejemplo, si quiere, empecemos a hablar de una cosa muy rara, de una historia. ¿Usted ha escuchado de una señora que le decían Juana la Loca? Sí, claro. Me acabo de enterar. No, tranquilo, expresidente, que ya le vamos a contar. Sí, así lo querí. Pero bueno, así, Juana la Loca. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Gracias, presidente, gracias. Qué fuerte eso. Pero bueno, hay una cosa muy demente. Juana fue una reina española, ¿no? Pasa en el siglo XVI, digamos. España era una potencia, estaba expandiéndose por el mundo, llegaban acá, llegaban a todo el mundo, llegaban con sus espadas, conquistando imperios, y Juana se llamaba realmente Juana I de Castilla, y le pusieron la loca por algo que le empezó a pasar. Ella se casó con un rey muy famoso, que decían que era bellísimo, que le decían Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso fue uno de los reyes pues más recordados de España. Usted le habla en español y le cuentan que Felipe el Hermoso era joven, bello, decían que era sabio. Se casaron, se enamoró, pero Felipe murió.
hay un montón de historias acerca de eso. Unas dicen, por ejemplo, que le pasó lo que le puede suceder a uno en Tierra Caliente cuando va a Girardot, cuando va a Ibagué, cuando va a Barranca Bermeja, que hace un calor el berraco y uno le dicen niño, no se asome a la nevera porque se tuerce, nunca le pasó, y entonces abre la nevera y uno, sí, que se tuerce, que no se meta porque está calorado, y cuando abre esa, y no toque el hielo porque se tuerce. Eso, a mí eso me da culillo porque yo sí conozco el caso de alguien que le pasó, pues afortunadamente pudo salir adelante, pero estuvo varias semanas con un problemita ahí en la cara por abrir la nevera acalorado, como dicen las mamás. Ojo con eso. Sí, queda con el rasgo brusco, con el gesto tieso, ¿no? A mucha gente le pasa y le tienen que colocar a veces terapias y un montón de cosas, ¿no? A veces, ¿no? Pues resulta que este señor, se dicen que hay una leyenda, pues se cree que no es verdad, pero la leyenda popular es que él se puso a hacer ejercicio y eso, y se tomó un vaso de agua fría y se murió. Felipe el Hermoso, aunque se dice que no fue por eso. Otros. El caso es que Felipe era primo de Juana la Loca. Ustedes saben que entre más primo, más me arrimo. Y si es primo hermano es más bacano. Sí, eso. Sí. Y hay otros más, todavía más morbosos que no puedo decir en este momento, pero Juana se casó con Felipe el Hermoso y Felipe se murió. Pero dicen que ella desarrolló una enfermedad mental muy fuerte y que lo amaba tanto que empezó a hacer cosas realmente grotescas. Y las cosas grotescas es que llegó y dijo un día, era la reina, todo el mundo le tenía que hacer caso, y dijo, no me entierren. No, perdón, dijo, no lo entierren, no lo entierren. Dijo, nadie más me enterrará. Y si lo ven, le voy a dar en la cara marica. Dijo, en realidad lo que dijo fue, no me lo entierren. Porque no me lo vayan a enterrar. No me lo entierren. Claro, a Felipe I de Castilla. Sí. No, y eso fue terrible porque pues era una enfermedad mental, ella no quiso que enterraran, dicen, el cadáver, decía que lo dejaran en una habitación, decían que le dolía tanto pues el duelo, el desamor, que no quería aceptarlo. Entonces el cadáver lo guardaron y se empezó a podrir, y decían que Juana pues se quedaba ratos mirando hacia el techo, como cuando alguien se queda así embobado mirando el techo y me decía que está mirando, y la gente dice cosas a veces como, no, estaba pensando y no me acuerdo en qué. Gente que uno dice, ¿pero por qué? A todo el mundo le pasa alguna vez, a Juana la Loca le pasó, por eso le empezaron a decir la loca. Imagínense que se decía que entraba por la noche a la habitación donde estaba el cadáver de su esposo y le besaba los pies, le hablaba, y algunos dicen que tenía sexo con el cadáver. No sé cómo, pero decían que era algo muy parecido a la necrofilia, ¿no? Entonces ese es uno de esos amores retorcidos que tiene que ver con el poder que está allí en la historia, ¿no? Con el cadáver ya, todavía. No, pues esta mesa donde me ha tocado hablar. El cadáver, no el suyo, comandante, sino, claro, el cadáver de Felipe I de Castilla, pues ya en descomposición avanzada, yo me imagino, y dependiendo del clima, pues, qué vaina tan grotesca. O sea, que Juana la Loca sí se volvió loca. Claro, y aunque vivió hasta los 75 años, muchos decían que la mantenían encerrada en el castillo, que no la dejaban salir, porque estaba realmente orate. Entonces realmente estaba loca. Al final pues no gobernó realmente, y lo que sucede es que muchos dicen que enloqueció en parte cuando perdió a su esposo, ¿no? Que lo pierde de una manera muy introspectiva, muy trágica. Pues es una reina, no está acostumbrada a perder nada, y muchos dicen que ese suceso fue el que detonó la demencia por la cual terminaron diciéndole Juana la Loca, que tiene que ver con tener ese cadáver ahí un tiempo, y muchos dicen besarlo, abrazarlo y quererlo, y muchos tener sexo con el cadáver, ¿no? Y es que no me dejaste en la casa. Hubiera tocado que alguien le dijera que se quedara quieta. Felipe el Hermoso, el reinado de Felipe el Hermoso no duró nada, ¿no? Eso como un año. No, fue muy corto, la muerte fue casi instantánea. Imagínense, pues los reyes que tienen siempre son feos,
Y muchos le achacan eso a que siempre se mezclan entre ellos, o sea, se arrejuntan entre ellos, son como arremuesco familiar. Entonces muchos dicen que por eso se ruedan esas caras tan bruscas y tan feas. Entonces no son muy simpáticos, la mayoría. Eso del Príncipe Azul es más de los cuentos. Y Felipe sí era muy famoso por su belleza, ¿no? Y por su inteligencia. Muere muy rápido y Juana pues enloquece de amor. Y entonces sería pues una de las cosas que hicieron que ella llegara a ese nivel de que hablaba anterior de guardar el cadáver, ¿no? Ir a visitarlo, besarlo, hablar. Uf. No, pero eso sí es toxicidad pura y dura. La primera tóxica de la historia, Juana la loca. No, pero le voy a contar uno que es aún más demente, vea. Ya que vamos por el lado de los entierros, de los muertos y demás, hay un señor que se llamaba Cartas. Hoy es noche de entierro. Muy fuerte. Sí, hoy es noche de amores pútridos. Esto sí es realmente horrendo. Agárrense, o sea, esto sí, mejor dicho, no. Bueno, comencemos, pues. Karl Tanzler era un médico, un radiólogo, que nació en Alemania, en Dresde, en 1877, y se fue a vivir a la Florida. Él migró de joven, se fue a vivir a la Florida, y allá era un médico famoso, es más. Si ustedes lo buscan por internet, Karl Tanzler se parece a Freud, así como calvito, con gafas redonditas y corbatín. Uno decía, qué viejo tan simpático, un médico súper querido, un radiólogo. Pues resulta esto, así que todo el mundo decía, esto, soltero, que todo el mundo dice, no, médico soltero con plata en los Estados Unidos, mejor dicho, un sugar papi de los años, claro, del siglo XIX, claro, con todo lo que ustedes quieran. El tipo era muy famoso y entonces un día le llegó a su consulta una chica cubana que se llamaba María Elena Milagro. María Elena Milagro era una chica muy bonita, muy joven, que tenía tuberculosis. Él empezó a visitarla, empezó a tratarla, le decía María Elena, entonces sale adelante, pero no pudo curarla y al final la chica murió, falleció. Y él con el tiempo le dijo a la familia, no hombre, yo quería mucho a su hija, yo tengo mucha plata, yo le quiero hacer un mausoleo. Vean la cosa tan rara. Dijo, le quiero hacer un mausoleo, le mandó a hacer un mausoleo. Aquí ya empieza lo oscuro y lo raro y lo obsesivo. Y entonces además carísimo un mausoleo. Claro, un mausoleo, imagínese, un mausoleo en Key West, un mausoleo en Miami. Eso es carísimo, o sea, como es un lujo. Entonces les mandó a hacer un mausoleo. Y entonces ahí estaba, y la enterraron supuestamente y toda la familia. Y un día la hermana fue a visitar la tumba y el empleado le dijo, oiga, usted está rezando ahí, pero aquí el señor Tanzler es todo raro. Él mandó a hacer como un pasadizo por detrás. Y ella, ¿cómo así? Uy. Sí, un pasadizo por el que se entró. Ya sabe para dónde va la cosa. No. Esto sí es horrible. Agárrense, que esto sí es un amor retorcido y horrible. Entonces ella dijo, pues, ¿cómo así? Destápenme esta vaina. Y destaparon la tumba y no había nada. Nada. Entonces ella dijo, no, me voy a la casa de este señor, porque aquí me huele algo muy raro. Recuerden esto, la chica había muerto en 1931 y descubrieron que el cadáver no estaba en 1933, habían pasado 2 años. Y entonces se fueron corriendo a la casa de Tanzler. La señora llamó a la policía y dijo, aquí hay algo muy raro. Tumbaron la puerta, abrieron la puerta porque el médico decía, yo no abro aquí. Y le abrieron la puerta. Cuando entraron, encontraron nada más y nada menos que el señor había momificado el cadáver de esta chica. Sí, pero grotesco, o sea, hay fotografías, le colocan, el tipo, como era médico, pues la momificó con líquidos, con todo, le cambió los ojos por ojos de vidrio, le colocó una máscara para que fuera igual, todos los días la vestía, hablaba con ella, dormía con ella y le puso un tubo entre las piernas para tener sexo con el cadáver. No puede ser. Grotesco, pasado. Una historia para esta hora. No, ese man sí estaba loco. Una historia linda y coqueta para esta hora de la noche para acompañar a los que nos escuchan. Entonces, muy eso bonito. pasó. Sí, eso pasó. Una historia bella. Al señor pues lo diagnosticaron con necrofilia. El tipo había durado mucho tiempo y vivió con ella, con el cuerpo un montón. Bueno, la historia es muy fuerte.
y es uno de esos amores que dicen retorcidos, y todavía en la Florida, para nuestros oyentes de la Florida, muchas personas van y hacen el tour de Carl Tanzler contando la historia de este famoso médico que se robó un cadáver y que lo tuvo al lado suyo porque no aceptaba que esta chica María Elena Milagro Hoyos hubiese muerto. ¿Y qué habrá pasado con ese man? ¿Será que, no sé, cuando se enteraron y se dieron cuenta, lo habrá metido preso? ¿Qué habrá pasado? ¿Yo qué vas a saber, huevón? No sé, Rigo. Murió. El tipo murió, ¿no? Al final se murió en 52, discúlpenme, en Florida falleció. Realmente eso no es casi un delito, ¿no? O sea, pues es un delito contra los cuerpos, contra los cadáveres, pero no es algo muy, muy penado en el mundo, ¿no? No es lo mismo que otros delitos que son más graves. ¿Qué pasará digamos, en lo que usted ha investigado y en su experiencia? ¿Qué podría explicar, Esteban, esos comportamientos necrofílicos? Sí, esto es muy interesante. Voy a contar aquí dos anécdotas. Una necrofilia es realmente una parafilia, que es un trastorno de las preferencias sexuales. Las personas se sienten atraídas a tener sexo con cadáveres. A veces pueden ser muy fuertes estos impulsos por los cuales llegan a robar los cadáveres, a tenerlos en la casa y demás. En muchos países del mundo se dice que es se llamaba antes perversiones o aberraciones, hoy les llamamos parafilias, y en muchos países del mundo se ha registrado que se da con bastante continuidad. Entre los antiguos enterradores era común que abusaran de los cuerpos, y también de los tanatopraxólogos, que son los que arreglan los cuerpos en las funerarias. Yo recuerdo una historia muy famosa aquí en Colombia, dos historias. Una de ellas es de un chico que me contaba. ¿Aló? Sí, un chico que le contaba, sí. Sí, perdón, es que se me cortó. Entonces me asustó y todo, y yo pensando, yo imaginándome la mitad del cementerio y todo, yo qué historia le contaron a Esteban, oiga. Sí, no, es que la recordé y enseguida quedé pasmado. Esas imágenes dan vueltas en mi cabeza. Y entonces mientras no vaya a confesar un crimen al aire, todo está bien. Sí. Voy a correr un brazo que tengo por acá y una pierna. No, mentira. Uy, no, cállese, tocayo. No, pero son los míos. Entonces, de lo que se trata es que me contaba un chico que era hijo de un dueño de una funeraria muy famosa de Colombia. Me contaba que en algún momento en los años 80 había descubierto que varios de los que trabajaban allí tenían estas prácticas necrofílicas, y que fue de los primeros en Colombia que pusieron cámaras de seguridad para evitar que eso pasara en los laboratorios donde arreglan los cuerpos. Sí, terrible, que fue de los primeros lugares en los años 80 donde se pusieron cámaras, porque algunos empleados tenían esa costumbre de, ¿no? Llegó el frío de hoy, o llegó la fría, y entonces, claro, abusaban de los cuerpos. Y seguramente sí, intentarían de pronto también buscar ese tipo de trabajos en esa época para satisfacer esas necesidades y esas aberraciones, como les decían antes, ¿no? Precisamente, esa es una de las lógicas que se dice pueden llevar a las personas a conseguir sus trabajos, pues son trabajos que muchos no quisieran tener, algunos los aman y los hacen con toda ética, y un saludo a todos ellos, a ese gremio, que tienen que hacer unos cursos especiales en medicina legal y demás. Gracias a ellos pues se puede dar un último adiós a las personas que fallecen, pero también hay otros que se cree pueden buscar ese contacto porque les genera placer, ¿no? Y en algunos casos, pues placer sexual. ¿Sabe que eso me recuerda a otra historia? Una historia muy demente que dicen que es un mito de internet, de una chica que se llama Felicity Marmaduke. Se dice que esa señora que se llama Felicity Marmaduke, incluso hay una foto en internet ahí, aunque dicen que esto puede ser un fake news, pero pues varios periódicos lo publicaron. Se dice que esta chica trabajaba en eso, arreglaba cadáveres, y un día llegó el cuerpo de un señor que le pareció atractivo, y tuvo sexo con el cadáver. Durante ese proceso, el cuerpo todavía del sujeto tenía semen que estaba vivo, pues el cuerpo no muere todo al mismo tiempo y ella quedó embarazada.
Esa es la historia, que queda embarazada de un cadáver, y lo interesante es que el señor tenía mucho dinero y al final pues llevó el niño y pidió heredar parte de la fortuna del señor. Esa es una noticia que para muchos es un fake news, pero lo publicaron periódicos importantes del mundo, que es la historia de Felicity Marmaduke, que supuestamente quedó enamorada, quedó embarazada de un cadáver, pero creo que nos estamos yendo por un tema muy oscuro, ¿no? Un poquito Darks Felicity, aunque sí, yo ese caso también lo vi en par de lugares, pero no sabría confirmar la veracidad del caso, porque incluso lo que dicen algunos portales, no sabemos si es una historia real o no, pero que ruedan en internet, es que terminó en la cárcel Felicity Marmaduke. Claro, o sea, estuvo con un cadáver. En muchas sociedades, en la nuestra hay ese delito, que es la manipulación indebida de los cadáveres, que se llama antes irrespeto, ¿no? Al cadáver, que tienen multas y a veces va a la cárcel. Dicen que Felicity terminó en la cárcel, después salió, pues estaba embarazada, y muchos dicen que tuvo el hijo de un muerto. Ese es un caso que podría suceder médicamente hasta cierto punto, pero que sería realmente extraño en la historia de la humanidad, ¿no? No, pero a ver, si hiciéramos un ranking de cuál es más retorcido de los casos de los que hemos contado hoy, no, es muy difícil hacer el top 3 y organizarlos, ¿no? Todos son igual de aberrantes, con razón le decían así, aberración. Sí, decían que era aberrante antes, después se decía que era perverso, ¿no? Pervertido, a los que hoy llamamos que son personas que sufren de un trastorno parafílico y que incluso ellas pues necesitan ayuda, ¿no? Lo primero que diríamos es que estas personas en el fondo tienen problemas mentales y necesitan ayuda, ¿no? Realmente no están cometiendo delitos que le hagan daño a otras personas, de pronto los familiares, pero aquí no hay víctimas, ¿no? Son solo sus deseos. Pero eso es medio cuestionable, Esteban, ¿no? Porque, digamos, no hay víctima en el sentido que es una persona que ya no está viva, pero pues no sabríamos pues cuál es la figura legal, porque en todo caso es una persona que ya falleció y tiene un certificado de defunción, pero pues es un cuerpo. Claro, sería irrespeto al cadáver, manipulación indebida de cadáveres. Digamos que si existieran las víctimas serían los familiares, ¿no? Los familiares que serían las víctimas de que alguien hiciera eso. ¿Se acuerda un caso muy famoso? No sé, no tengo aquí la fecha perfecta de este, sí es un amor al límite, casi parece como eso de dos mujeres, un camino, pero ¿usted nunca vio esa novela? Esa era de nosotros los que ya estamos de 35 para arriba. Este es un caso realmente demente, y seguro los oyentes cuando lo escuchen tal vez lo recuerden. Hace un par de años aquí en la ciudad de Bogotá se perdió un cadáver, se había perdido un cadáver. Todo el mundo decía no, la familia fue a la velación, todos allá pues rezando, brilla para ellos la luz perpetua, sintiendo esa melancolía, ese dolor, y salió la carroza, y la carroza salió, y el señor chofer de la carroza dijo ya nos vemos allá en el apogeo, y salió de la funeraria y la familia se fue en su bus y otros cogieron su carro con las cintas moradas y eso y se fueron para allá. Pero cuando llegaron al cementerio dijeron, oiga, ¿y dónde está la carroza? Y la carroza no llegaba. Y esto es 100% real, aquí en Bogotá. Y caminaban por allá por el cementerio y decían, pero es que ¿dónde está? Fueron hasta allá, incluso miraron otra carroza, la historia está así registrada. Y dijeron, no señores, esta no es. Y horas, y pasaba una hora, otra hora, 4 o 5 horas, y llamaron a la policía, nos robaron el muerto. ¿Dónde está el muerto? No. Todos esperando para el entierro, no. Y nada. Y resulta que la policía empezó a buscar, y al otro día encontraron la carroza en un motel, porque el chofer, enamorado de la moza, porque tenía esposa, recogió a la moza y decidió hacerse como un quickly, un rapidito, y se metió a un motel por allá en la zona del Restrepo. Se metió a un motel, pues dijo, pues allá me esperan en el cementerio, aquí me demoro media hora y salgo rápido. Se tomó 2 cervezas, se emborrachó y se quedó dormido, y se le olvidó que se emocionó demasiado y se le olvidó que tenía pues el ataúd con el cuerpo, que quedó parqueado en el motel, y pues al final se dieron cuenta y lo despertaron y le dijeron hermano, y le pusieron su multa. Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar.
Qué susto. Además, que pobrecita la familia, ¿no? Claro, no, pobre familia, sí, y se quedó sin trabajo, ¿no? Sí, se llevó el muerto. Me encanta porque Esteban está más preocupado por el conductor de la carroza que por la familia del cadáver. No, y se quedó sin trabajo, pobrecito, porque se rascó ahí, se quedó dormido el hombre, solamente se estaba yendo, se robó un cadáver un ratico, pero ya. Secuestro de cadáver. ¿Será que técnicamente sería un secuestro si usted se roba un muerto un rato? ¿O no es un secuestro porque es un cadáver? No. Realmente no, porque pues ya la persona está muerta, ya hay acta de función, entonces ya no hay nada de eso. Realmente lo que sucede es que se llevan el cuerpo pues ya no tiene esos derechos, ¿no? Cuando usted nace le dan su acta, su registro civil, y cuando usted muere le dan su acta de función, y hasta ahí usted pues es una persona natural, digámoslo. Después es el cuerpo, ¿no? Sí. Eso pasó realmente en Colombia. Muy loco. No, hermano. Le están mandando por acá saludos. Dice por aquí Pablo Andrés en Cartago Valle. Un saludo, Esteban. Buenas noches. ¿Cómo van? Saludos. No dormiré debido a estas historias misteriosas. Pregúntele al invitado, a Esteban, ¿cuáles son los amores tóxicos? No, pues, ¿qué le parecen estos? Vea que eso de tóxico, primero se decía en el lenguaje popular gringo, ¿no? En Estados Unidos, en el inglés, toxic relation, ¿no? Se hablaba de eso. Claro, de ahí salió la canción Toxic de Britney Spears hace por allá como 15 años. Claro, no, Britney estaba joven y Britney nunca ha bailado bien, pero era la princesita del pop. Es espectacular. Y eso llegó a nosotros. Sí, espectacular, sí, una diva. Britney, si nos escucha algún día algún familiar de ella, dígale que la queremos entrevistar. Colombia, rico. Gracias, Daneidi, gracias. Pero sí, lo de amores tóxicos, Esteban, eso nació eso es anglosajón, digamos, la expresión como tal, pero aplica a todos estos casos retorcidos que usted está contando esta noche. La gente sí, pues, claro, la humanidad da para todo, ¿no? Nosotros no decíamos tóxico, nosotros decíamos más bien como intenso, no sé, o guache, o se casó con un guache, o en tiempos más antiguos se casó con un camaján, se casó con un calavera, ¿no? Tiene un novio calavera, tiene un novio camaján, o tiene un novio obsesivo, eso ya es muy anciano. Ahora todo el mundo dice tóxico. Pero con sus historias, lo de novio calavera se puede entender como en sentido literal, no tan figurado. Claro, por eso lo dije. Ahora le puedo decir, no, tengo un novio calavera y lo llevo para el entierro o cosas así. Claro, pero Juana la loca decía eso. No, tengo un novio calavera. Tengo un novio calavera. Y esta noche tengo el entierro. Bueno, en fin, cosas así. Pero hay muchas historias así Juana sobre la loca esta noche. Amores perversos. Le va a jalar Juana la loca las patas esta noche. Sí, no, terrible. Ojalá no suceda. Y yo creo que los oyentes deben haber escuchado. Hay otras historias, bueno, ya no hablemos de cosas tan oscuras. Usted ha escuchado de un señor que se llama Marco Antonio. Gracias a ellos tenemos a Marco Antonio Solís y a Marc Anthony, que es la versión en inglés. Pues a Marco Antonio Solís lo ubico y a Marc Anthony, pero ¿ese Marco Antonio qué hizo? El primero de todos, Marco Antonio, fue un militar romano muy famoso. Sí, señor. Sí. Ese Marco Antonio vivió hace muchos siglos. Fue un militar romano muy famoso, lugarteniente de un señor también muy famoso, que por eso tenemos el mes de julio, que era Julio César. Claro, por eso tenemos así también a Julio César Luna. Y el 14, por eso se llama así, ese señor Marco Antonio nació imagínense, el 83 antes de Cristo y se murió en Egipto en el año 30 antes de Cristo. Y resulta que Marco Antonio lo mandaron allá como parte de la guerra, y este tipo se enamoró de una gobernante, de una faraona, digamos así, que era la señora Cleopatra. ¿Usted ha escuchado eso de Marco Antonio y Cleopatra? Claro, pero por supuesto.
Sí, todavía existen. Yo conocí una señora que se llamaba Cleopatra y le decían Cleo y demás. Cleopatra era una gobernante de esta zona de Egipto y manejaba muy bien la política, y cuando llegó Marco Antonio dicen que ella se enamoró de él, pero también era una forma de manipularlo. Muchos decían que lo habían embrujado. Él se obsesionó tanto con ella que dejó muchas cosas. Decían que le había usado amarres, magia negra y un montón de cosas. Como Y lo al mismo que final, dicen los amigos con uno cuando uno se traga de alguien. Claro, es que el amor en parte es una obsesión. Sí, uy. El amor en parte es obsesivo, ¿no? Si usted lo ve, tiene unos síntomas, da ansiedad, ¿no? Una de las cosas que uno siente es ansiedad de ver esa persona, de estar con ella, pero dura muy poco, ¿no? Esa etapa de enamoramiento se dice que dura máximo 3 meses. Después empieza a decaer. Incluso unas investigaciones sobre la sexualidad muy importantes, se me olvida el nombre este tipo de fenómeno que sucede cuando se ha estudiado un macho o una hembra o un macho y un macho, bueno, depende como usted quiera, tiene los primeros contactos sexuales con otro que le gusta, va a haber una mayor intensidad de relaciones sexuales y después eso se acaba. Es un impulso muy fuerte. Está determinado y se ha estudiado en codornices. Entonces el codorniz, cuando le muestran una codorniz nueva, le hace y le hace y le hace, levanta polvo, mejor dicho, hasta el universo, y después se aburre y dele con una nueva. Eso es una cosa muy interesante que sucede. Muchos dicen que los primeros 3 meses son los meses del enamoramiento intenso, después viene un amor más filial, más cercano, y a los 3 años, 4 años dicen que se acaba. No lo digo yo, lo dicen varios estudios científicos, y muchos dicen que esto está condicionado por el tiempo que dura un niño en criarse, ¿no? En poder criarse. Entonces dice que dura más o menos 5 o 6 años el amor. Es realmente una exposición. Bueno, el caso es que este señor, Marco Antonio, se enamora de Cleopatra. Dicen que está completamente obsesionado, cometen un montón de problemas, hay un montón de problemas jurídicos en ese momento, guerras y demás. Y dicen que al final pues tienen los dos una muerte muy trágica, ¿no? Va a tener Cleopatra un suicidio, un clase suicidio y un montón de cosas así. Entonces son amores que pasan a la historia y que terminan en tragedia. Y muchos lo conectan, por ejemplo, con Shakespeare, que después va a colocar a Julieta y Romeo y Julieta, y es un drama, un amor que también termina en tragedia y en suicidio, ¿no? Nunca pueden ellos consumar su amor, son los Montesco y los Capuleto, hijos de familias que se odian, y al final pues la sociedad no los comprende y terminan ellos suicidándose, inducidos por el error, pensando que el otro ha muerto, ¿no? En la historia de Cleopatra y Marco Antonio, es que no me acuerdo bien si era como que le dijeron mentiras a Marco Antonio, que Cleopatra se había muerto y que le había prometido a ella que si se moría, se morían los dos, y no supe cuál fue el que se suicidó, o sea, cuál se murió primero y cuál se murió después. Mire que esta historia, antes de responder esa pregunta, me recuerda otra que va a pasar varios siglos después y es muy parecido y tiene que ver con estas tragedias. Y este es un señor que va a pasar a la historia como Drácula. Su nombre era Vlad Tepes. Sí, claro, le decían el empalador. Entonces, Vlad Tepes era un príncipe de una región llamada Valaquia, y en ese tiempo estaban luchando contra los turcos otomanos. Los turcos otomanos invadían parte de Europa, y entonces ellos estaban en el límite en lo que hoy es Rumania, que era Valaquia antes y que es la zona de los Cárpatos de Transilvania, ¿no? Por eso tenemos a Drácula, el vampiro y demás. Él tenía una esposa de la cual estaba enamorada, y se dice que los turcos fueron a caballo con un arco y una flecha y la lanzaron a la ventana donde estaba la esposa, y la flecha llevaba un mensaje que decía: su marido se murió, Vlad Tepes se murió, lo cual era mentira porque Vlad Tepes estaba peleando en el frente. Ella, cuando leyó eso, se sintió muy mal, se deprimió y se lanzó por la ventana, se lanzó a un abismo. Todavía existe una zona en Rumania, yo he podido ir hasta allá, donde le llaman el salto de la dama, ¿no? Porque dicen que ahí se suicidó ella, llevada por el engaño. Dicen que cuando Vlad Tepes supo eso, renegó de Dios, y ahí viene una teoría muy fuerte,
dentro de esta literatura gótica que va a generar después un señor que se llama Bram Stoker, que va a escribir Drácula como novela, que es que él reniega de Dios y por eso Dios lo castiga convirtiéndolo en un vampiro, ¿no? Entonces ese es otro amor maldito. Y bueno, lo de Marco Antonio y Cleopatra tiene que ver porque también se recibió una nota que decía que Cleopatra pedía a un señor que se llamaba Octavio que la enterraran junto con Marco Antonio. Esa nota lo que dice es que hasta cierto punto también ella se dejó llevar por la muerte y que muchos dicen que ella, pues hay muchas historias, varios textos, se habría suicidado metiendo la mano donde había una serpiente que la había picado y le había clavado el veneno y la había matado. Imagínese eso. Uy, uy, uy. Eso me dolió un poquito, solo un poquito. Poquitico nomás. Sí, oiga, estoy cuando lo muerde a uno el amigo chismoso, le inyecta todo ese veneno. Lo inyecta con su veneno. Estoy preocupado. Esto del amor a veces como que parece más líos que cosas bonitas. No, mentira, son casos aislados, por supuesto, que por eso se han vuelto icónicos en la historia. Dice por aquí Javier, que está muy juicioso escuchándonos desde Suecia. Buenas noches /días, porque claro, para él ya está amaneciendo. A los Estebans, mi gente de Bla Bla Blue, a propósito de la necrofilia, hace unos años aquí en un pueblo de Suecia, descubrieron a un empleado de un cementerio emparrandado, dormido y con latas de cerveza al lado de un cuerpo femenino que iba a ser enterrado. Ya sabemos para dónde va esto, ¿no? Sí. Y pone Javier, al parecer la enterró antes. No, oiga, Javier, hermano. Eso fue un doble entierro. No, mentiras, no. ¿Qué le pasa? Por aquí dice, nos escriben desde Girardota, en Antioquia, que de la historia que de pronto es fake, de la que contamos de Felicity. Lo único que se te para en la morgue es el corazón, pero igual un abrazo, saludos para todos desde Girardota. No, bueno, no sabemos, sí, pues técnicamente si uno ya se murió, pues hay una cosa que llaman, ya no bombea. Que sí es, claro, no, pero hay una cosa que sí puede suceder, que dicen que existen elecciones cadavéricas, ¿no? Sí, eso sí está documentado, ¿no? Sí. Sí, es real, sí, los cadáveres, pues en el proceso de putrefacción y eso puede darse una erección cadavérica y de pronto ella dijo, uy, este cadáver llegó bien tieso y ahí fue que quedó embarazada. Está muy oscuro el tema, perdón con los oyentes. No, qué vergüenza con los oyentes. Y un saludo para todos los que de pronto están en este momento. Si hay alguien en un cementerio, mande un mensaje, por favor. Sí. Pero bueno, hay una cosa que les quería contar rápido. Dicen que Marco Antonio, en algún momento, él se quería suicidar, ¿no? Pero dicen que Marco Antonio le dijo a uno de sus esclavos que se llamaba Eros que lo matara, pero Eros no lo quiso matar y él mismo se suicidó. Después, desesperado, Marco Antonio se apuñaló él mismo el estómago y se quitó la vida. Tenía 53 años. Después, pues Cleopatra se enteró de eso y fue cuando viene la historia de la serpiente, ¿no? Entonces son estos amores trágicos, ¿no? Que de alguna manera, más que tóxicos, estos ya son como los trágicos. Sí, no, esto ya es trágico de un nivel pasadísimo. Todos amores muy bonitos, ¿no? Igual como con mensaje, ¿no? Con un mensaje profundo de amor. A propósito de la fecha del amor y la amistad y estos amores tan icónicos que estamos hablando esta noche. Amorcitos extraños, amistades como tenebrositas. ¿Se nos queda alguna por ahí? No, yo traía estas dos, las que son como historias sucias y las otras que son más como historias de tragedia. Sí, pero dos puercas y dos sangrientas. Eso sí, dos frías y dos oscuras. Pero no, a ustedes les digo, solo quiero decirles a los que nos escuchan que nada, que se les quiere mucho y que vean que hay amores que llegan a unos límites a veces bastante trágicos o obsesiones y que esto es dedicado a ustedes por el Día del Amor y la Amistad. Claro.
Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez no me voy a demorar mucho, solo quiero decirles que espero que les haya gustado. Tenemos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería de América Latina, especialmente Busca Libre y Amazon. Y vamos a tener un nuevo podcast, Más Allá Podcast. Tuve un programa de televisión que se llama Más Allá. Aquí abajo en la descripción está el link. Y si quieren viajar conmigo a Egipto, también ahí está el WhatsApp para que se comuniquen. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Y solamente le quiero decir a usted que yo, Esteban Cruz, de verdad y de todo corazón, esté usted donde esté, yo lo quiero mucho.